Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenos Buen días, día. profesor. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, cambiamos de día con el profesor Canevelli de nuevo. Estuvo el día de ayer. El tema que nos toca ver el día de hoy es sociedades extranjeras. Y bueno, yo antes quería ver si había algún tema de la semana pasada que habíamos visto y que de pronto necesitaba que se repasara. En virtud de que yo tuve la fallida audiencia y que no me llegó el link, pero finalmente se tomó. Así que, pero bueno, es una audiencia sin mucha importancia. Así que continuamos con el proceso. Bueno, del tema que estuvimos viendo la semana pasada, de los dos temas que estuvimos viendo, que son administración y, buenos días, Rodrigo, y libros contables. ¿Presenta alguna duda, algo que yo no fui claro en la explicación, que de pronto hay que profundizar? Hoy es una clase más distendida porque el tema es bastante acotado, no es un tema súper largo, por lo tanto nos da margen como para, incluso si quieren repasar algún tema de los que ya hemos visto, en este caso de los que hemos visto que han visto conmigo, ¿no? Porque si no me incluiría dos veces en la oración. Los que han visto conmigo, no los del doctor Canevelli, más allá de que después se va a hacer un repaso general antes del examen, que no sé a quién le toca ese repaso. Daniel Canevelli, test de autoevaluación, revisión de los principales contenidos. Y después una clase de repaso, la tienen conmigo, el martes 21 del 9. Así que ya el primer parcial lo tenemos el miércoles 22 del 9. O sea que estamos bastante cerca, ¿no? O sea, 22 días, 21 días, si excluimos el día de hoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Bien, gracias. Espectacular, doctor. Sí, bien, gracias. No, porque siento que no estoy hablando muy alto, debe ser por los auriculares que no me escucho bien y entonces tengo miedo de no ser claro. Bueno, comencemos con los temas que habíamos visto la semana pasada y que de pronto de alguna forma pudieron quedar incompletos. No sé si hay alguna duda, quedó claro en los temas, quedaron claros los temas. No sé, ¿estuvieron leyendo, estuvieron viéndolos los temas o como hacemos todos los estudiantes, lo dejamos un poco para más adelante? Bueno, por lo visto lo hemos decidido todos aplicarle el oficio del alumno y dejar todo para más adelante. No se dejen estar, digamos, en cuanto al examen, porque la materia es bastante complicada. Todavía no tenemos, no sé si se los comentó el doctor Canevelli, pero por lo menos yo no tengo noticias efectivas acerca de si se va a tomar el examen presencial. ¿Él les dijo algo? No, todavía no. Sí, dijo Tampoco que no sabe. tenía certezas. Claro, sí. Yo tampoco tengo noticias, le digo sinceramente, pero bueno, el adjunto a cargo es él, así que... Dio opciones pero para salir del paso, por si llega a haber presencialidad, dijo que iba a ser escrito, con preguntas claro, sí, seguramente vamos a ir los dos el día del examen, vamos a hacer dos salones, pero y no sé si habrá 2 o 4 turnos para que no haya aglomeración de personas.
Yo todavía le había comentado, digo, bueno, pidamos el aula 9 y 10, que son las más grandes, así hay mayor separación, porque por suerte a la mañana hay pocas comisiones, entonces no es que hay superposición, salvo que coincida justo el mismo día, pero igual está en el aula 110, 109 y 110, así que hay salones grandes donde se puede tomar el examen tranquilamente sin que haya tanta aglomeración de personas. Bueno, se abrirán las ventanas, circulará el aire, bueno, veremos cómo lo organizamos si es presencial. Pero sospecho que va a ser... Sí, ahí iba a decir alguien algo. No. Bueno, nos metemos en el temario del día de hoy. Lo que vamos a ver son sociedades extranjeras y entre ellas las sociedades offshore. ¿Sí? ¿Qué es una categoría de sociedades extranjeras? En lo que se refiere a sociedades, siempre lo tenemos que ver como sujetos de derecho, como personas jurídicas, no como ciudadanos o como personas humanas que tienen una nacionalidad. ¿Por qué apunto a esto? Porque, bueno, en nuestro caso la mayoría tendremos la nacionalidad argentina por haber nacido en el país, más allá de que pueda haber supuestos de doble nacionalidad, aquellos que han descendido o descendemos, pero yo no hice los trámites de extranjeros, de europeos o de algún país latinoamericano que también reconozca la doble ciudadanía. Pero en el caso de las personas jurídicas no se aplica la nacionalidad, o sea, no se habla de una empresa, o por lo menos a nivel técnico, que es de nacionalidad estadounidense, cubana, rusa, china, eslovaca, italiana o lo que fuere. Se habla de el lugar de creación, el lugar de donde ha sido creada, donde se le ha dado el reconocimiento, donde se le ha dado la personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, esto es con independencia de los socios. Y acá hay una doctrina, que es la doctrina Irigoyen, que figura en el programa, y que la doctrina Irigoyen es muy interesante, porque es a mediados del siglo XIX, se produce promediando el siglo XIX, en donde se había decidido que las reservas de oro de los bancos pasaran a poder del Estado Nacional, y el Banco de Inglaterra y Río de la Plata, la sucursal que estaba radicada en Santa Fe, se había negado. Entonces se les exigió que entregaran las reservas que tenían, y el apoderado, o en ese momento representante, el embajador inglés, amenazó con que si se hacía eso iban a mandar una cañonera, el mejor estilo inglés, ¿no? O sea, si no nos gusta algo, mandamos las tropas ahora con menos fuerza, o sea, no hay que olvidarse que en ese momento el policía del mundo era Inglaterra, era un imperio donde nunca se ponía el sol. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó en declive, pero hoy, bueno, tiene nuevamente ínfulas de ser una nación imperial, pero ese lugar lo fue, después de la Segunda Guerra Mundial, lo tomó Estados Unidos. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Afganistán, o lo que estamos viendo que en realidad es una salida estratégica, porque el conflicto Estados Unidos lo tiene con China, no lo tiene China y Taiwán, protegiendo a Taiwán, por supuesto, en el mar de la China y el estrecho de Taiwán,
pero el conflicto hoy es China, no es China y en parte Rusia, ¿no? Por eso está apoyando a Ucrania, bueno, esto es todo geopolítica. Pero digamos, el lugar de policía del mundo lo tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, lo tuvo Estados Unidos. Pero hasta ese momento sabemos que lo tuvo Inglaterra. Entonces todo lo resolvía con cañoneras, con invasiones, con ocupaciones de territorio, etc. Nosotros hemos sido víctimas directas en reiteradas oportunidades, tanto en la época colonial, con las invasiones inglesas en 1806, 1807, el bloqueo del puerto argentino de Buenos Aires de 1842 a 1843, la invasión en el río Paraná, la guerra del Paraná, que, bueno, fue en definitiva, si bien la batalla más importante fue, o la más conocida, la de la Vuelta de Obligado, pero hubo varias batallas que se celebraron y algunas fueron triunfos argentinos. Es más, el retiro lo pidió Inglaterra y celebrar el levantamiento del bloqueo también lo pidió Inglaterra, y la lamentable ocupación que tenemos de las Islas Malvinas a partir de 1833, y nos salvamos de que nos ocuparan la Patagonia, porque en ese momento era res nullius, o sea, no estaba ocupada por ninguna nación, pero como era territorio inhóspito y Inglaterra tenía una vocación insular, bueno, ocupó las Islas Malvinas. Drama que todavía llevamos a cuesta y más con la guerra de Malvinas. Pero bueno, apunto todo esto para generar un contexto en donde la solución que encontró Inglaterra, el mejor estilo inglés, es mandar una cañonera, algo que sufre mucho, por ejemplo, España con el tema de Gibraltar. O sea, cuando España quiere avanzar sobre su soberanía, sobre el peñón de Gibraltar, Inglaterra inmediatamente amenaza con que va a tomar represalias. Así que somos bastantes los países que, también la isla de Chagos, de Mauricio, que ha tenido una resolución de la Haya en donde se le ha solicitado, se le ha ordenado a Inglaterra que las abandone y que entregue las islas Chagos a las islas a Mauricio, y no ha cumplido ni va a cumplir. Entonces, el derecho internacional para Inglaterra es aplicable cuando le conviene a ellos. Entonces, la solución que encontró Inglaterra frente a este conflicto que aparecía en la Argentina era mandar una cañonera. A lo cual el ministro argentino, Irigoyen, de ahí la doctrina Irigoyen, lo que plantea es que las sociedades constituidas en la República Argentina, con independencia de quién sea socio, o sea, de la nacionalidad de los socios, va a ser considerada una sociedad argentina y por lo tanto sujeta a la soberanía de la República Argentina. Con lo cual caía de bruces este argumento de que al ser una sociedad extranjera merecía la protección del Estado. Entonces Inglaterra se abstuvo de mandar la cañonera y tuvo que cumplir con la legislación argentina. Esto de alguna forma se fue ayornando. Hay un concepto que nosotros apareció cuando muchos de ustedes todavía no habían nacido, muchos son jovencitos, yo ya soy un señor mayor de 52 años, a punto de cumplir 53, en pocos meses. Entonces he vivido, bueno, tanto, bueno, lo que sea el último gobierno del general Perón, la dictadura militar, el conflicto con Chile, que ahora se vuelve a reaparecer con el tema de la ocupación no, del reclamo de la plataforma que corresponde a la Argentina por el Tratado de Paz y Amistad. Ese era un conflicto que se veía venir y que finalmente apareció. Con Chile nunca hay tranquilidad, siempre hay avances sobre la soberanía argentina. Y bueno, el Tratado de Paz y Amistad del año 84, y todos los acontecimientos del gobierno de Alfonsín, que fue para mí el último estadista que existió.
en la República Argentina, estadista como política de Estado, o sea, la política de Estado fue una política de pacificación y una política de encuadramiento de la legalidad y constitucionalización de la República del país, o sea, esa fue la política de Estado del doctor Alfonsín, y más allá del final del gobierno, lo logró. El país recobró la democracia y hace 40 años o próximo a cumplir 40 años que estamos. La primavera alfonsinista. Sí, 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 o sea, independientemente de la idea que uno puede tener, esto hay que reconocérselo al doctor Alfonsín, que fue, digamos, para mí el último estadista, ¿no? Por supuesto, por Que tuvo supuesto. una Estoy muy de proyección, acuerdo. o sea, después, bueno, también hubo, el doctor Menem también tuvo una política de Estado errada, acertada, cada uno tendrá su posición, pero también tuvo una política de Estado, digamos, de colocar a la Argentina en el mundo. Y a eso apuntaba. Con el gobierno del doctor Menem aparece una inclusión de la República Argentina en el mundo. Por ejemplo, Argentina es un aliado extra-OTAN bueno, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esto se logra en la época del doctor Menem, que tiene algunos beneficios, como por ejemplo la posibilidad de adquirir material bélico a un precio más económico por ser aliado extra-OTAN, pero bueno, sabemos que Inglaterra tiene un bloqueo, un embargo sobre todo material bélico sobre la Argentina y cualquier tipo de avión o cualquier bien militar que pueda tener componentes. De hecho, con el pacto Foradora, no me acuerdo del otro apellido, también inglés, el Foradori, y que se celebró con el doctor, con el ingeniero Macri, se mandó un eje de hélice de la fragata, hoy buque multifunción Hércules, y ha quedado embargado allá, que todavía Argentina tiene que estar pagando el depósito porque no lo permiten que salga del país. Se reparó, la empresa lo reparó, pero Inglaterra no permite que salga del país para poder poner en funcionamiento el buque. Entonces tenemos evidentemente un enemigo potencial que es Inglaterra. La hipótesis de conflicto en Malvinas es Argentina, claramente, no es otro país. Y bueno, también para Chile, por más que hable de tratado de paz, de amistad y todo lo demás, está armado hasta los dientes Chile, se ha armado a partir del año 78, todo lo posible, y eso claramente la hipótesis de conflicto de Chile es la República Argentina, ¿no? O sea, incluso el presidente Julio Lagos, me parece, si le digo bien el apellido, hace poco salió en un artículo que estuvo a punto de declararle la guerra a la Argentina porque el presidente Néstor Kirchner había cerrado la posibilidad de la venta de gas porque las reservas se estaban acabando, entonces cerró el grifo y bueno, estuvo a punto de declararle la guerra a la Argentina, que bueno, finalmente no pasó nada. Eso en palabras del propio expresidente Lagos de Chile, ¿no? Así que tiene un tema de conflicto. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque el tema de empresas se mezcla mucho con la geopolítica. Nosotros tenemos dos formas de relacionarse los estados, o sea, una forma que va a ser claramente a través de la ocupación bélica, como lo hemos visto y lo hemos sufrido en carne propia, y otra forma que es la diplomacia blanda o la diplomacia empresaria, en donde, bueno, se van colocando, digamos, se van posicionando empresas. O sea, en la década de 90 vinieron muchas empresas chilenas, españolas, norteamericanas, etcétera, que después, bueno, por las reiteradas crisis, de hecho Falabella, por ejemplo, es una de las empresas que este año se retiró de la República Argentina. La TAN, creo que también este año se terminó retirando de la República Argentina, el LAN, perdón, LAN Argentina, que era una subsidiaria de la TAM. Entonces,
Esto en la década del 70 era impensable que Chile invirtiera en la Argentina, sin embargo, después del pacto del Tratado de Paz y Amistad del año 84, bueno, cambió la óptica, pero bueno, eh, sabemos que, o seamos realistas, o sea, eh, la tercera frontera del mundo que existe es la Argentina-chilena y eso ha generado muchísimos conflictos. De hecho, queda pendiente la delimitación de los hielos continentales y bueno, ahora apareció el conflicto del Atlántico Sur, del Mar Austral, en realidad se llama, luego el pasaje de Drake de las 200 millas, que hay una sobreocupación sobre un territorio que ya está reconocido, plataforma continental que ya está reconocida por las Naciones Unidas para la Argentina y que no fue protestado por Chile. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que hubo un cambio en la óptica de considerar exclusivamente a las empresas como exclusivamente del país donde fue constituida. O sea, y lo voy a citar con dos ejemplos. Un ejemplo está vinculado a España en relación a la Argentina y fue la expropiación del 51% de las acciones que tenía Repsol en la sociedad YPF. Repsol tenía un 58% de capital, un 25% se lo había vendido al grupo Eskenazi, a pagar en comodísimas cuotas con dividendos que surgían de la empresa. Y ese 51% que fue expropiado, al principio, en realidad tenemos que hablar de una confiscación. Esto se produjo hace unos años atrás, no en el gobierno pasado, sino en el anterior gobierno. Finalmente, por presiones del gobierno español, y esto es lo importante, incluso el ministro de Relaciones español nos calificó de apestosos, que íbamos a ser una nación apestosa porque no pagamos la indemnización. Hubo airadas protestas. Bueno, lograron, en definitiva, que Argentina emitiera bonos por 9.000 millones de dólares que fueron adquiridos por JP Morgan, la banca, por 5.000 millones de dólares, o sea que hubo una emisión de 4.000 millones de más. ¿Por qué? Porque se pagaron un precio menor, que era el monto que en definitiva quería recibir 5.500 Repsol IP, bueno, en este caso Repsol, por este 51%, y después lo terminó invirtiendo en una empresa petrolera de Canadá, que ellos terminaron festejando que se sacaron de encima el clavo que era YPF. Hoy YPF no vale 2.000 millones de dólares, o sea, y se pagaron 5.000 y pico de millones de dólares. Eso es una de las situaciones en donde nosotros vemos que si bien la empresa era argentina, porque estaba radicada en la República Argentina y conforme a la legislación de la República Argentina, el gobierno español efectuó presiones diplomáticas, por eso hablaba de la diplomacia blanda, ¿para qué? Para lograr que se le pagara la indemnización, cosa que se obtuvo, ¿no? Eso, bueno, y correspondía, lamentablemente correspondía, o sea, en la década de 90 se privatizó YPF, incluso el Estado había conservado el 25% de las acciones que se la terminó vendiendo para autofinanciarse, y finalmente también vendió lo que se llama la acción de oro, que es la acción que permite el veto en las decisiones, o sea que se deshizo de todo el capital accionario de parte del Estado argentino. Bueno, algunas acciones después quedaron en posesión de las AFJP, que después terminaron en el fondo de garantía que tiene la ANSES, pero lo cierto es que cuando el Estado argentino expropió YPF, en realidad se trató más de una confiscación que de una expropiación. Finalmente terminó pagando la indemnización, por lo tanto se convirtió en una expropiación. Pero recuerden que se pagó muchísimo más de lo que valía. O sea, cuando se habla, es importante la historia, porque
Por ejemplo, la deuda con el Club de París, que fue creado a propuesta de la República Argentina, porque Argentina debía a distintos países europeos y lo que solicitó en la década del 70 fue únanse en un solo ente para poder discutir con un solo país, perdón, con un solo ente, no un solo país, que es el Club de París, y pagar en definitiva o acordar. Esta deuda estaba sin pagar y finalmente fue negociada por el entonces ministro, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se negoció sin ninguna quita de ninguna naturaleza y se pagó, se emitió bonos por 9.000 millones de dólares. O sea, no toda la deuda fue tomada por el último gobierno, sino que la deuda que se está pagando fueron tomadas por la década de los 70. María Estela Martínez de Perón entregó el país con 7.000 millones de deuda y el gobierno militar lo entregó con unos 50.000, 60.000 millones de deuda y el gobierno de Alfonsín con unos 70, 80.000 y así sucesivamente, y eso que hubo renegociaciones a partir del 2001, 2005, 2014, etcétera, que fueron implicando quitas de capital. Así que el tema de la deuda es un tema complejo, no se le puede achacar a un solo presidente o a una sola administración. Una vez que se conecte Carolina, pasen los presentes, porque todavía no se ha conectado Carolina, por lo menos no la tengo yo en la pantalla. Si se conectó, que me avise. Yo digo para que no, porque la que toma presente es Carolina, ¿sí? Igual yo ya les comenté que de ser tranquilos, que no va a ser un motivo de exclusión que de pronto algún estudiante tenga problemas de conectividad y no se pueda conectar, obviamente, y no pueda estar presente en la clase, no va a perder la posibilidad del examen. O sea, somos seres humanos, tenemos problemas todos, incluso yo he tenido problemas, lo he comentado, de tener que tomar exámenes con el celular, con los datos del celular, porque no tenía internet. Bueno. Hola, Hernán. Carolina, ya estás. Bueno, entonces Ya lo pensé paso. que. Listo, cuando vos puedas, gracias. Dale. Gracias. Entonces el otro tema que también, o el otro ejemplo que yo quería dar, es con el grupo Techín en relación a Venezuela. ¿Se acuerdan en algún momento? Ustedes son jóvenes, ya hace muchos años que está el presidente Maduro en Venezuela, pero el presidente Chávez había dado un ataque, por decirlo de alguna forma. Expropiense. Expropiense. Claro, sí, que, bueno, entendía que la economía tenía que ser manejada por el Estado y empezó a expropiar empresas. Una de las empresas que expropió fue una acería, que era propiedad de una empresa venezolana, constituida en Venezuela, pero era propiedad del Grupo Techín, el grupo accionario era el Grupo Techín. Entonces, ahí Carolina pasó el link, así que vayan, aquellos que no puedan, vayan completándolo y si no, bueno, pasen el listado, como dice ella, presente por el chat que ella lo va tomando, ¿sí? Entonces, el gobierno argentino, el gobierno anterior, el que pasó no, el otro, presionó, que tenía, bueno, una ideología no similar, pero sí, bueno, bastante cerca, tenía bastantes relaciones de amistad, presionó para que se lo indemnizara al grupo Techín. Y se lo terminó indemnizando, se le pagó 2.600 millones de dólares por la expropiación. O sea, que nosotros pasamos de la doctrina Irigoyen a una situación más ayornada, de decir, bueno, si bien las sociedades están constituidas en otra jurisdicción, por ejemplo en Venezuela, pero el Estado argentino protege el capital de inversión de los connacionales o de las empresas argentinas, porque claramente, si no, el Grupo Techín se hubiera visto afectado. Ese dinero, obviamente, vino a la República Argentina o se invirtió en la producción de bienes en la Argentina o en otras empresas. La verdad no sé el destino que tuvo ese dinero, no, tampoco
es un tema que yo hice el seguimiento. Pero bueno, lo importante es que hubo un pago de indemnización, pero por gestión del gobierno, vuelvo a decir, antepasado, que es el mismo gobierno que está en este momento, ¿no? O sea, bueno, la vicepresidencia está ocupada por la misma presidenta que ocupaba el gobierno en ese momento. Entonces esta situación ha perdido, digamos, esa situación absoluta de considerar a las empresas exclusivamente nacionales, no nacionales de nacionalidad, sino de considerarlas como personas jurídicas pertenecientes a la soberanía de determinado país, ¿sí? O sea, a través de esta diplomacia blanda, los países influyen y, en definitiva, tratan de lograr. También ha pasado, por ejemplo, con un momento en donde al grupo LAN o LAN Argentina se lo quería sacar de un hangar que tenían en Aeroparque, e influyó el gobierno chileno para que no se los sacara, y bueno, finalmente, bueno, se los mantuvo en el hangar. Bueno, finalmente la empresa se fue, ¿no? Porque no, con el tema de la pandemia, muchas empresas dejaron de operar en la República Argentina. Bien. Hay otros dos principios que se manejan, que son el principio de la territorialidad y la extraterritorialidad, ¿sí? O sea, ¿cómo consideramos a las sociedades extranjeras? Como empresas o a las sociedades en general, ¿no? No solo a las extranjeras. Como parte del territorio donde han sido creadas, o como simplemente reconociendo, o sea, a ver, quiero decir, una sociedad extranjera, aplicando el principio de la territorialidad, ¿va a ser considerada una sociedad argentina porque actúa en la República Argentina, o va a ser considerada igualmente una sociedad extranjera? Ese es el principio de la extraterritorialidad en oposición a la territorialidad. O sea, lo que se aplica es la extraterritorialidad, no se aplica el principio de la nacionalidad. O sea, no son personas humanas, sino que son personas jurídicas, por lo tanto se reconoce el lugar de constitución de la sociedad. Y esto lo tiene claramente expresado el artículo 118 de la ley, que dice: la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes de su lugar de constitución. Entonces, en cuanto a la existencia y forma, se rigen por el lugar de constitución. Ese es el principio de extraterritorialidad. O sea, una empresa que actúa en la República Argentina, pero que sin embargo está constituida en Estados Unidos, para nosotros va a ser considerada una sociedad extranjera. ¿Puede actuar en el país? Sí, tiene distintas formas de hacerlo. Otro tema a tener en cuenta es lo que se denomina descentralización geográfica. ¿Qué es importante esto? Las sociedades, o mejor dicho, las empresas, actúan de distintas formas en los países. Esto también se aplica a nivel interno, salvo un solo supuesto, pero vamos a manejarnos a nivel de sociedades extranjeras. Puede tener filiales, sucursales, agencias o establecimientos. Y hay que distinguir cada uno de ellos, porque tiene distinta implicancia jurídica. Una filial es una sociedad constituida en otro estado. Soberano. Sucede con las empresas automotrices, por ejemplo.
las empresas automotrices, nosotros tenemos armadoras en el país e incluso que producen, por ejemplo, Iveco produce motores o directamente, digamos, el segmento autopartista provee a las empresas armadoras de bienes para, obviamente, materiales para armar los autos. Y muchos de ellos son importados, porque ha regido a partir de lo que hablábamos antes de la globalización, que es un concepto que yo quiero volver, la división del trabajo, o sea, la división de la producción. Argentina, creo que Volkswagen produce en la Argentina cajas de velocidad. Algunos autos, por ejemplo el Cronos, que es de Fiat, se produce en la Argentina. El Sandero, hubo una época que se producían en Brasil y ahora se produce en la Argentina. La Toyota Hilux se produce en la Argentina. Pero estas empresas son filiales, son sociedades constituidas en la República Argentina. Cuando nosotros vamos a Zárate nos encontramos con la planta fabril de Toyota, que es obviamente una armadora, pero está constituida como sociedad en la República Argentina. Sucede también en la industria bancaria. Yo acabo de pagar mi tarjeta de crédito en el Banco Santander. Santander es una filial. ¿De qué banco? Del Banco Santander de España. Era, cuando yo era joven, que tenía cuenta ahí, ya hace muchos años que tengo cuenta, Banco Río de la Plata. Estoy hablando de la década del 90, y antes obviamente también. Después fue adquirido el capital accionario por el Grupo Santander y pasó a llamarse Santander Río, para diferenciarse del Santander de España y por otro lado para que los clientes no tengamos ese shock de cambio psicológico, entonces era Santander Río. Finalmente, hace 3 o 4 años, pasó a ser simplemente Banco Santander, pero de Argentina. Si ustedes son usuarios de los servicios del Banco Santander y van a una sucursal, van a ver logos, o sea, pegatinas, o sea, esos que se pegan, digamos, en esas mamparas para que no se vean las cajas, que de pronto hacen el anuncio del banco, alguna publicidad, y aclaran, o lo mismo que en la pantalla de televisión, que los accionistas limitan la responsabilidad a las acciones suscriptas. ¿Por qué hacen esta aclaración? Porque durante la década del 90 nos llevaron a la confusión de darnos la idea de que el Banco Santander Río tenía la solvencia del Banco Santander de España. O sea, como que estaba respaldado. El problema fue que a la hora de los bifes, o como dice el otro dicho, en la cancha se ven los pingos, cuando se produjo la crisis del 2001, que el Estado vivía una ficción del 1 a 1, nos hacía vivir del 1 a 1, entonces muchas personas que tenían depósitos en dólares, algunos reales porque depositaban el cash y otros simplemente porque se depositaba en una cuenta, como existía la convertibilidad, se depositaba en pesos y el banco automáticamente lo convertía en dólares. Nos llevó a que frente a los reclamos de los usuarios, de los ahorristas, el Grupo Santander de España dijera, no, nosotros no somos responsables, es una sociedad argentina. Por lo tanto, cuando hablamos de filiales, estamos hablando de sociedades que están constituidas en otra jurisdicción con personalidad y con patrimonio propio.
También sucede, por ejemplo, con la empresa IBM, que se dedica obviamente a la industria tecnológica. Hubo un caso en la década del 90, un escándalo muy grande, la gente más grande de mi edad lo recordarán, que era el escándalo del Banco Nación IBM, o IBM Banco Nación, en donde IBM vendió al Banco Nación el sistema informático que tenía un costo de 30 millones de dólares y lo vendió a 230 millones de dólares. Era algo estrafalario, no tenía nada que ver. O sea, era todo un fraude. Los jueces argentinos, frente a ese fraude, tomaron intervención, bueno, hubo denuncias, y quisieron procesar a los directivos de IBM Estados Unidos. En Estados Unidos la justicia le dijo a los jueces argentinos no, porque eso es una filial, no es una sucursal, no tiene nada que ver con la casa matriz. Aunque en la realidad, por vínculos económicos, es decir, por control accionario, dependía de la casa matriz. Pero sin embargo lo que se dijo es, no, es una filial, no pertenece. Por lo tanto, los directivos de Estados Unidos no tuvieron nada que ver con la actividad fraudulenta de los directivos de Argentina. Porque en Argentina lo que hay es una filial, una sociedad constituida en la República Argentina. ¿Se entiende la diferencia? O sea, lo que estamos hablando es de una casa central y de sociedades con personalidad distinta constituidas en otras jurisdicciones. Por eso les di el ejemplo de las empresas automotrices, les di el ejemplo de los bancos, el BBVA, Banco de Bilbao y Vizcaya, que antes era el BBVA, Banco francés, pertenece al banco, este banco vasco, sin embargo, es una sociedad argentina, es una filial. Dentro del mismo país no puede haber filiales. Hay filiales de una jurisdicción soberana a otra. Dentro del mismo país lo que hay es sucursales. La otra alternativa es la creación de sucursales. Vamos al ejemplo de la industria bancaria nuevamente. El Citibank, por ejemplo, que ahora, bueno, se dividía en banca mayorista y banca minorista. La banca minorista se la vendió al Grupo Santander, al Banco Río, al Banco Santander Río, al Banco Santander ahora. Discúlpenme, soy viejo y a veces me equivoco. Esto significa los inmuebles y la transferencia de los empleados, los servicios, las cuentas, etc. Era una sucursal, o es una sucursal que hoy atiende la banca mayorista. No es una filial. Por lo tanto, también tiene una cuota de personalidad, pero con un nivel inferior. Porque mientras la filial tiene una dependencia, digamos, económica a raíz del control accionario, eso es una cuestión fáctica y jurídica también, porque la tenencia de las acciones, la propiedad de las acciones trae connotaciones jurídicas, pero en realidad lo que estamos viendo es que en los hechos se produce un control sobre las decisiones. Sin embargo, en una sucursal ese control es directo, por más que tenga patrimonio propio y lleve contabilidad separada.
Normalmente, los límites de la responsabilidad, tanto de las filiales como de las sucursales, es el patrimonio que tiene la República Argentina. Fundamentalmente las filiales. En las sucursales es discutible, pero si se le asigna un patrimonio, por ejemplo, en la actividad de seguros o en la actividad financiera se le tiene que asignar un patrimonio, o sea, para poder realizar estas actividades. En consecuencia, ese es el patrimonio con que van a responder frente a los terceros, ya sea usuarios de los servicios que puedan prestar o en su defecto terceros que puedan tener algún juicio o el mismo Estado que pueda hacer algún reclamo o lo que fuera por el pago de impuestos. Otra forma de actuar en otra jurisdicción es el establecimiento de agencias. Por ejemplo, Alitalia no va a abrir una sucursal en la Argentina. Lo que va a tener es una agencia de venta de pasajes en la Argentina. ¿Se entiende? O sea, lo vemos mucho a nivel interno con el servicio de micros a larga distancia. El servicio de micros a larga distancia, nosotros nos encontrábamos, por lo menos yo antes, durante 18 años fui a Rufino, de un viaje agotador, la verdad solamente una vez fui en auto, prefería viajar en micro, y obviamente compraba el pasaje y la agencia de venta de pasajes, que normalmente vende de varias empresas, y bueno, con el cambio de tecnología, uno ya podía elegir el asiento y ese asiento quedaba reservado antes de que el micro saliera. O sea, uno llegaba a Rufino y ya sacaba el pasaje de regreso apenas llegaba para volver a la noche. O sea, uno daba clase, viajaba 8 horas, llegaba ya, desayunaba o almorzaba algo, o si directamente iba a dar clases, yo iba por económica fundamentalmente. Y después el primer micro que pasaba, lo hacía a las 11 de la noche. Entonces, desde que terminaba de dar clases a las 9 y pico hasta las 11 de la noche, tenía que hacer tiempo, ya estaba agotadísimo, y tomaba el micro de regreso. Y llegaba acá a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y después, bueno, de retiro a Lanús. En ese momento vivía acá en la casa de mis padres. Bueno, tenía 1 hora de viaje, así que cuando llegaba molido, llegaba muerto. Pero él compraba el pasaje en las agencias de venta de pasajes. O sea, lo que estamos viendo es un ente que genera responsabilidad a la casa central, casa matriz, a la sociedad, pero que no es ni una sucursal ni una filial, simplemente se dedica a algo específico, que es la venta de pasajes. Y lo otro que tenemos son los establecimientos fabriles, establecimientos productivos. ¿Sí? Cuando hablamos de establecimiento, yo puedo tener la casa central en Capital Federal, que es lo habitual, y tener establecimientos productivos en Tierra del Fuego. Sigue siendo la misma empresa, pero simplemente lo que tiene es la fábrica. Esto es muy común cuando hay regímenes de promoción industrial, que ahora sucede en el sur, ¿no? Justamente por una cuestión estratégica de política. Nosotros hemos tenido mucho más éxito en poblar Tierra del Fuego que Chile. Chile tiene 5.000 habitantes, mientras que Argentina tiene 160.000 habitantes en Tierra del Fuego. ¿Cuál es la diferencia? Que Argentina ha invertido dinero a través de subsidios para
impulsar la industria tecnológica, por ejemplo. Entonces, para Chile es una zona que reclama, reivindica, pero al mismo tiempo la tiene olvidada. Para Chile, geopolíticamente, es más importante la zona norte, porque es la zona que produce cobre. Y es la zona que reclama tanto Bolivia como Perú, que es el permanente conflicto que tiene, porque fueron zonas que fueron ocupadas en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. En el caso de Argentina, en el Tratado de 1881 se dio la Patagonia Oriental a la República Argentina, salvo el Estrecho de Magallanes, pero como dijo el general Roca, presidente en ese momento, con la creación del Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes perdía incidencia, y la verdad que es así. De hecho, el Canal de Panamá se está ampliando. O sea, estamos hablando de comercio, estamos hablando de sociedades, de empresas, de tráfico de mercaderías. Se está ampliando para barcos mucho más grandes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de establecimiento, lo que nos encontramos es establecimientos fabriles, establecimientos productivos. Yo quería volver al tema de la década del 90, porque no es una clase de historia, ni mucho menos, ni de historia, ni de política, ni nada por el estilo, pero en la década del 90 aparece el concepto de la globalización. La globalización, como decían algunos autores en ese momento, y uno lo decía también, ¿globalización de qué? Si la globalización siempre existió. O sea, siempre existió el comercio internacional. Siempre fue relativo al tipo de territorio que estaba ocupado. Pero la ruta de la seda no era otra cosa que comercio internacional y globalización. La ocupación de América y la exportación de materias primas o de productos de América no era otra cosa que globalización. La industria de la carne y la aparición de los frigoríficos para la venta de productos fundamentalmente a Inglaterra, ¿se acuerdan del pacto Roca-Rusinam? No era otra cosa que globalización. O sea, la globalización siempre existió, siempre fue relativo a lo que sucedía en ese momento. Lo que pasó en la década del 90 y posteriormente fue el cambio tecnológico. O sea, hoy puedo comprar en forma individual, sin intermediario de un agente auxiliar que es quienes se dedican a la importación y exportación. Productos directamente en Amazon, e incluso Amazon me coloca, si yo consulto la página, cuánto es la tarifa de aranceles que tiene que pagar para que el producto ingrese a la República Argentina. Entonces, lo que ha vivido es un cambio de la globalización. Mercado Libre actúa en toda América. Claro, lo que sí es, lo que yo estoy diciendo es que no nació en la década del 90, estuvo desde siempre. Siempre el Estado estuvo globalizado, o los países estuvieron globalizados. Bien. Bueno. Se lo enseñan en sociología. Perfecto. Bueno, me alegro que coincidan otras personas con mi opinión.
Todavía no soy doctor, soy estudiante del doctorado. Gracias por lo de doctor. Eh, Sé que ustedes están acostumbrados. Lo que sí soy profesor, o sea, porque hice profesorado, pero no soy doctor. O sea, a los abogados nos suelen decir doctor, pero en realidad no somos doctores. Vamos a ser doctores cuando tengamos el doctorado hecho. Yo tengo 5 materias aprobadas, una en curso de aprobar, espero que me la aprueben, y me faltan 6 materias más. No, 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 estoy jugando nada más. O sea, eh, simplemente estoy diciendo que se suele decir al profesional como el médico. Al médico se le dice doctor, pero en realidad hay doctorado en medicina. Y el médico no es doctor per se, es médico. Y el contador sucede exactamente lo mismo. Uno le dice doctor al contador, pero en realidad es contador público. O sea, el doctorado es una categoría de posgrado, la categoría máxima, que uno lo aprende cuando nos lo enseñan, porque cuando alguien se toma el trabajo de explicárnoslo, si no, para nosotros ni fu ni fa. Le ha sucedido a colegas que me han contado que de pronto cuando dijeron soy doctor, le preguntó el escribano, ¿usted hizo el doctorado? Y le dijo no, entonces usted no es doctor. Entonces, de pronto para evitar futuros choques, si nos dicen doctor, perfecto, pero en realidad no somos doctores, somos abogados. ¿Sí? Yo hasta que tenga el doctorado, no soy doctor. Sí soy profesor, o sea, porque tengo el profesorado hecho. Yo no sé, presidente Fernández, si es profesor, porque en la UBA hay profesorado. Si no es un abogado que da clases. O sea, y eso también es importante. O sea, porque el profesorado es un estudio complementario adicional que se tiene que efectuar. La facultad, Aparentemente solo da clases, claro. aparentemente, y no está reconocido, o sea, no está reconocido por lo que La dicen. UBA tiene el profesorado, ojo, la UBA tiene, incluso es más corto que el de Lomas. Pero yo, bueno, obviamente me recibí en Lomas, soy hincha de Lomas y me gusta todo lo que sea Lomas. El doctorado, yo hice una especialización que espero que me aprueben el trabajo final y también estoy haciendo el doctorado. Obviamente me está costando lo mío, no es nada fácil, no es nada fácil, les digo, porque bueno, es un costo en dinero y es un costo también en cuanto al estudio, a la cursada. Bueno, ahora nos van a adicionar 180 horas de trabajo porque como el sistema es virtual, no dijeron nada. Bueno, son esas cosas que surgen y que uno como estudiante, como alumno, bueno, tiene que aceptarlas y decir, bueno, voy al objetivo, voy a la meta, que es tratar de conseguir el doctorado. Pero yo digo que son 3 etapas. Pagar el doctorado, cursar el doctorado, que son 12 materias, y por último, y aprobar las materias, por supuesto, y por último presentar la tesis, que es lo más difícil, porque la tesis tiene como mínimo 200 páginas. Entonces es un trabajo, yo lo he experimentado con la especialización, que era mucho más sencillo, y me observaron el trabajo de la especialización por cuestiones formales fundamentalmente, no por cuestiones de contenido, que eso fue lo que un poquito me dolió, pero porque de contenido me dijeron, el contenido está bien, pero formal falta esto, aquello, lo otro, me hicieron propuesta de presentar fallos que yo entiendo que a mi entender no correspondía porque yo soy el que elijo los fallos que quiero presentar, pero el profesor me dijo, incluya tales fallos, bueno, hago lo que me pide el profesor, total la idea es aprobar, no es, o sea, conformar al profesor y que me apruebe. Bueno, como les decía, la globalización es un concepto relativo a la época que estamos viviendo, ¿sí? Las empresas actúan siempre o actuaron siempre en otras jurisdicciones, porque primero vino la ocupación militar y después vino la ocupación comercial. O sea, se ocupaba militarmente para después obtener beneficios en el comercio. La Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra, que era un verdadero ejército privado que ocupó la India y que la mantuvo bajo esa ocupación durante 100 y pico de años, hasta 1948,
que finalmente obtiene la independencia. Por eso cuando dicen que Argentina es un país nuevo, no, nuevos son países que se independizaron en la década de 60, en la década de los 40, pero Israel, India, Pakistán, etc. Pero los países africanos, pero Argentina es un país ya más de 210 años que tiene existencia, porque tenemos que tomar como partida la Revolución de Mayo, porque como país es cierto, con la Declaración de Independencia que impulsó General San Martín, pero en realidad desde 1810 se están tomando decisiones separadas de la corona española, por lo tanto somos país desde 1810, con distintos nombres al gobierno que se tomaba, primera junta, triunvirato, etc., director general o lo que fuera, pero somos un país viejo, o sea, incluso somos más viejos organizados que Italia, por ejemplo. Bien. Lo importante es cómo actúa la empresa extranjera dentro de la República Argentina. Yo no sé si se quieren tomar 5 minutos ustedes o seguimos. ¿Quieren tomarse 5 minutos? No sé, propónganlo ustedes, yo no tengo inconvenientes. Sí, no estaría mal. 5 minutos. ¿Mal? Sí, profe. Sí. Sí. Gracias. Bueno, Por favor, profe. Está bien, está bien. Bueno, 9 y 5, 9 y 7 continuamos, ¿sí? Listo. Acá estamos, profe. Sí, bueno. Son fieles, por lo menos hay que reconocer que son fieles. Les agradezco. Doctor, ¿en qué se está especializando el doctorado? ¿En qué es? No, el doctorado es título global, o sea, alguno elige la tesis, lo que puede hacer. La mayoría están eligiendo hacer tesis a nivel penal, ¿sí? Lo que tiene orientación es la especialización y lo que tiene orientación también es la maestría. Yo estuve a punto de hacer una maestría en criminología, pero el doctorado, digamos que es el título superior, o sea, sería como profesor, o sea, es un título abarcativo, un título que habilita fundamentalmente a la investigación. Perdón que subí un caniche, ya saben que tengo problemas con los caniches y me agarró el auricular. Abarca todo, o sea, usted puede elegir cualquier tema que pueda investigar. En mi caso, el otro día incluso me preguntó el profesor, comenzamos una materia, justamente el análisis de la realidad latinoamericana, muy parecida a la materia que ustedes, y que yo di también, estudié, mejor dicho, y aprobé realidad social latinoamericana, un tipo parecido, realidad, vigencia de la realidad latinoamericana se llama, tiene un nombre distinto, pero básicamente habla de Latinoamérica. Y bueno, el profesor me preguntó de qué pensaba hacer la tesis, y yo le dije que seguridad social y tema tributario, o sea, lo que pienso analizar es la influencia del trabajo irregular en un concepto amplio en la financiación de la seguridad social. Pero es un tema que yo elijo. Otros han elegido temas vinculados a derecho penal, fundamentalmente la mayoría de derecho penal. Se ve que es lo que más les resulta atractivo a todos. Pero lo mío tiene una explicación, que es que yo ya me cansé de litigar y quiero dedicarme a hacer una abogacía netamente técnica, y nunca me salió la especialización en procedimiento tributario y previsional, entonces hice la especialización en derecho laboral, que era lo más parecido. Ahí sí tiene orientación, la especialización. Que bueno, que presenté, ya la hice el 2019-2020, 2019 presencial, 2020 es un año y medio, virtual, y el 15 de junio presentamos el trabajo. Algunos no lo presentaron, me lo devolvieron con observaciones, porque hay distintas alternativas, o sea, el trabajo final integrador no es un trabajo práctico, es un trabajo final integrador, en donde uno integra todo el conocimiento que adquirí a lo largo de la cursada. Bueno, como yo quiero dedicarme a la seguridad social, lo que hice fue los derechos humanos, la seguridad social como derecho humano, y los derechos de la maternidad
reconocidos en la legislación laboral. Bueno, obviamente me pidieron que incluyera algunos fallos, etcétera, pero me dijeron el contenido estaba bien, o sea, yo ya lo devolví de trabajo con 10 días de anticipación, tenía hasta el día 6 de septiembre, el 26 ya lo entregué. Bueno, que ampliara la conclusión, que formulara una hipótesis, y justo estaba cursando una materia, porque eso es lo complicado, armar el trabajo, la estructura del trabajo, o sea, bueno, como justo estaba cursando esa materia y armé el trabajo para la materia, me sirvió esto que estuve haciendo y pude armar el proyecto de trabajo final de la especialización. Espero aprobarla, estoy rogándole a Dios aprobarla. Si no, bueno, lo intenté. O sea, como todo en la vida, uno lo intenta, a veces sale bien, a veces sale mal, pero el doctorado, le vuelvo a decir, es como el profesorado, no es un tema específico, es todo, es global. El doctorado es más que nada para investigar, no lo va a capacitar para actuar, para ser operador judicial, sino que usted ve materias de actualización de derecho penal, de actualización de derecho privado, etc. Pero problemática jurídica del siglo XXI, estoy mencionando las materias que cursé. Taller de metodología y de la investigación, o sea, vuelvo a decir, gracias, Schuster, gracias. Siempre materias vinculadas a la investigación, por eso la tesis, y por eso yo les decía la tercera etapa, que es la tesis, que es lo más complicado, porque incluso nombran un director de tesis, que es el que nos va orientando, que es lo que sucedió con el trabajo de la especialización. El profesor nos orientó, en definitiva, se ve que fuimos muchos los que se nos observó el trabajo, porque, como les decía, lo pueden rechazar de plano, por decir es impropio, no corresponde al derecho laboral, o lo pueden aceptar, lo pueden calificar, o lo pueden devolver con observaciones. Bueno, en mi caso me lo devolvieron con observaciones que ya las evacué. Espero aprobar, espero tener fe. Una pregunta, Gracias. profesor, ¿este doctorado, digamos, se organiza por camada o continuamente va empezando el curso? Mire, como usted lo dijo, va por camada, porque en realidad nosotros no se comienza como la facultad con la materia 1. Por ejemplo, nosotros el año pasado, cuando lo iniciamos a mitad del año y ya estaban cursando estudiantes del doctorado de la cohorte anterior y terminaron 3 materias con nosotros. Y ahora, esta semana, el miércoles pasado, comenzó la nueva cohorte, que sería 2020-2021, nosotros seríamos, perdón, 2021-2022, nosotros seríamos 2020-2021, que empalman con las materias que nosotros vamos a cursar todavía, y ellos después van a cursar esas 6 materias que nosotros ya cursamos, y ahí en ese momento se les va a empalmar otro grupo, así que es como que va por camadas, ¿sí? Pero se mezclan, no es que es exclusivo que comienza como el primer grado del primario, que comenzamos todos juntos, o el primer grado de la facultad, o el primer año de la facultad que comenzamos todos juntos y después vamos eligiendo las materias que cursamos. No, acá incluso, por ejemplo, si uno fracasa en la materia que yo estoy cursando, que yo presenté trabajo el día lunes pasado, el lunes de la semana anterior, perdón, el 23 lo presenté. Yo lo tendría que volver a cursar dentro de 2 años la materia. Así que tampoco es que se abre permanentemente las materias, sino que se va abriendo periódicamente. No hay continuidad, digamos. No hay continuidad, es periódico. No es continuo. Sí, es periódico. O sea,
Continuidad hay, pero no es que las materias se están dando permanentemente, sino que es más, las materias se dan durante 5 o 6 clases y después se presenta un trabajo integrador. Hubo un caso de profundización de derecho privado donde hubo una exposición oral. Se analizó un fallo y hubo una exposición oral. Incluso, bueno, en el profesorado yo estuve muy acostumbrado porque teníamos que dar trabajo en equipo. Pero acá a mí me gusta más trabajar en forma individual. El trabajo que presenté lo podía haber presentado en equipo, lo que presenté en forma individual tenía 25 carillas. Pero hay que hacerlo, son 25 carillas que hay El que profesorado trabajar. también ahí en la Universidad de Lomas. Sí, en la Universidad de Lomas, sí, en 2019-2020, perdón, 2018-2019. A posteriori, digamos, de recibirse de abogado. Claro, sí, porque es un complemento. O sea, lo que se dan son 19 materias pedagógicas. Por eso yo le decía del profesor Fernández si es profesor en realidad o si da clases, que esa es la Doctor, diferencia. ¿es de 2 años el profesorado como en otros lados en la facu o es más corto? No, en la facultad fue 1 año y medio, pero fue muy intensivo. Fueron 19 materias a darlas en 2 días por semana, 7 horas continuas de cursada, de 8 a 3 de la tarde. O sea, fue agotador, la verdad fue agotador. Y el último cuatrimestre, prácticas en el secundario. O sea que encima de la cursada tendríamos que ir a los secundarios. A mí me tocó el secundario que está en la Facultad de Ingeniería. Entonces la profesora eran 2 horas por semana que había que dar clases, pero la daba por días separados, en días separados. Así que tenía que ir, me acuerdo que, si no me equivoco, martes y viernes a dar clases en todo un cuatrimestre en el secundario. O sea, por eso es un profesorado universitario en ciencias jurídicas, pero también habilita a dar clases en el secundario. Pero bueno, yo se lo comentaba como una cuestión anecdótica, de decir, no somos doctores, somos abogados, en realidad el título es Pero abogado. está muy buena su información, porque en mi caso a mí me interesa esa parte. Claro. Yo estuve colaborando con Derecho Constitucional Argentino con el doctor Gallego. Ah, sí, mira qué bien. Sí, y bueno, me interesa esa área, digamos, de la docencia posterior. Claro. Sí, sí, sí. No sé si ya lo volvieron a abrir el profesorado, porque también lo abren en forma periódica, no es continua Sí, como eso la es lo que carrera. me comentaron, eso es lo que me Sí. comentaron. Profesor, Dígame. discúlpeme, Alejandra Sierra, una consulta. Nosotros en la carrera tenemos, la mayoría que nos dan clases son abogados, son jueces. ¿Le exige la facultad que sean profesores? No, 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 no. No, no, no. No, no es una exigencia. O sea, la exigencia. O sea, el tema del posgrado en la facultad tomó importancia a partir del año 2014 aproximadamente, que empezó a dictar los propios posgrados. Entonces, obviamente, eso es un ingreso para la facultad, porque los posgrados hay que pagarlos. Entonces, por ejemplo, la construcción que se efectuó en el segundo piso de la facultad, eso se hizo con dinero propio de la facultad. Y eso obviamente surgió de los ingresos, las subsedes y de los posgrados. Aparte, a la facultad le da prestigio tener posgrados, tener un doctorado, por ejemplo. O sea, nosotros somos embajadores de la facultad, no se olviden de eso. Donde vamos a litigar, donde nos presentamos, y no nos van a preguntar dónde nos recibimos, pero si surge la conversación o lo que fuere, somos embajadores, o sea, nosotros acreditamos nuestra calidad de conocimientos. En la UBA, hasta hace un tiempo, no sé cómo es en la actualidad, había orientaciones. Nosotros no tenemos orientación, nosotros salimos sabiendo todo, el derecho. Poco, mucho, más o menos, a los ponchazos, pero vemos todo el derecho. Ellos no, ellos tienen orientación. Y algunos tenían orientación laboral, otros penal, otros comercial, otros civil. Entiendo. O sea, que deja... La inquietud es que desde el alumnado nosotros tenemos profesores
abogados o jueces de cámara que saben muchísimo, tienen mucho conocimiento en su expertise, pero quizá no tienen la pedagogía que puede tener un profesor que ya está recibido. O sea, es un abismo, porque el saber no significa saber enseñar. ¿Me explico? Tenemos de todo, por supuesto que son sus colegas y no me va a decir realmente lo que es, ¿no? Pero por una cuestión de ética. Pero sinceramente, desde el alumnado padecemos muchísimo la falta de pedagogía y desde mi punto de vista no me parece correcto que alguien, además que tenga su expertise, esté dando clases y no sea profesor. Porque le está faltando un abismo. Más allá de que quizá algunos en su interior tengan la docencia ya como algo natural, que lo que he pasado y hemos pasado por profesores y profesoras que son realmente maravillosos y no han hecho la pedagogía, y hay otros realmente que son hasta jueces de cámara, y discúlpeme el término, pero son un desastre explicando. Es así. Mis compañeros lo pueden avalar, porque ya pasé por muchas materias. Mire, veamos el lado. ¿Cómo? ¿No escucha? Difiero un poco del punto Sí, de es vista, el punto de vista de la compañera. No, de lo que yo opino no es tan así, pero bueno, respeto lo que ella está diciendo. También tiene que ver un poco bastante con la calidad del alumnado. A mi edad he transitado algunos aulas, ¿no? Y veo que la calidad del oyente es donde dificulta muchas veces a ese profesional que está exponiendo su expertise. Eso nomás quería decir. Basta leer los grupos, Perdón, no quería entrar en una polémica con vos porque estoy respetando tu punto de vista. Así que, por favor. Veamos el lado positivo para no entrar en un conflicto. La facultad está haciendo esfuerzos para que nosotros, los docentes, porque yo hasta el año 2019 que me recibí, era un abogado que daba clases. Entonces, la facultad está haciendo un esfuerzo para que nosotros mejoremos. Y eso es lo destacable, ¿sí? O sea, evidentemente la facultad reconoce que es conveniente que tengamos la pedagogía y bueno, de ahí el profesorado y de ahí que algunos hemos tenido la movilización de hacerlo y fue un sacrificio, si lo digo sinceramente, fue un sacrificio. Como después la facultad nos propuso, a mí me llegó un mail, la conveniencia de hacer posgrados. Pero después, bueno, obviamente hay que pagar los posgrados y los posgrados también son difíciles en cuanto a la cursada, tampoco es fácil. Ya le digo, no es un paseo, o sea, yo lo estoy padeciendo, o sea, lo estoy sufriendo. Por supuesto, algunas cosas coincido con el profesor, algunas cosas difiero, pero en este momento tengo el doble rol, o sea, en este caso estoy actuando como profesor, pero también soy alumno. O sea, lo mismo que sufren ustedes, lo sufro yo. O sea, de pronto decir, uy, este profesor en realidad... Pero bueno, es el oficio del alumno. O sea, nosotros buscamos dos cosas, el conocimiento, pero también buscamos aprobar la materia, porque si sabemos mucho y no tenemos la materia aprobada, lamentablemente vamos a quedar como excelentes estudiantes. Entonces también necesitamos aprobar. Y eso nos lleva a tener que adecuarnos a la tipología de profesor que tenemos enfrente, cualquiera sea. Bueno, aceptarlo, reconocerlo y tratar de hacer lo mejor posible lo que nos encuentra. Nadie dijo que yo sea buen profesor, o sea, para algunos seré bueno, para otros seré malo, para unos seré muy generalista y para otros seré muy específico, para otros seré poco simpático. Pasa por la subjetividad, eso es... bueno, lo importante es el contenido y eso es lo que tenemos que apuntar. Bueno, acá lo que tenemos que analizar son los artículos 118 al 124, ¿sí? El 118 nos habla de los distintos actos que puede realizar la sociedad. Nos habla de actos aislados.
se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. O sea, una sociedad extranjera puede ser demandada o puede demandar en la República Argentina, por actos, obviamente, que hayan sido realizados en la República Argentina. Artículo 118, dijo. 118. Gracias. No hay que. Un acto aislado, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando desapareció el buque, bueno, el submarino, el Ara San Juan, donde vino un buque especializado en búsqueda submarina, Ocean Infinity, que se dedicó a buscarlo a lo largo de un periodo de 2 o 3 meses? Finalmente el último día lo ubicó y partió directamente hacia Cabo de Buena Esperanza, o sea, hacia Sudáfrica, y mandó de allá, lo tuvieron que ir a buscar, incluso tuvieron que hacer un viaje hasta Qatar y después volver a Argentina, con toda la información que fue al juzgado acerca de las imágenes del submarino. Bueno, obviamente cobraron la recompensa, que eran $7 millones, tuvieron que pagar los impuestos por esos 7 millones que recibieron, porque era un acto que habían realizado en la República Argentina. Pero no tenía una representación permanente, ni una actuación permanente, ni había establecido sucursales. Un acto aislado es algo que se hace circunstancialmente. Es lo mismo que venga de Petrobras, una plataforma para prospección petrolera, ubica que hay petróleo en X lugar y se retira. Eso es un acto aislado. Hay actos que de pronto pueden ser aislados, pero que después se convierten en permanentes. Por ejemplo, la adquisición de un inmueble. Se calcula que entre el 15 y el 20% de los inmuebles de Capital Federal pertenecen a sociedades extranjeras. ¿Por qué Capital Federal tomamos? Porque obviamente es el centro del país. Y seamos realistas, es la ciudad más importante que tenemos en la República Argentina. Y es el centro financiero del país. Incluso de la zona de Río de la Plata. Incluyendo Montevideo, Paraguay y el sur de Brasil. Buenos Aires obviamente tiene una trascendencia particular. Entonces las empresas donde van a buscar radicarse o donde van a invertir, bueno, en inmuebles ubicados en Capital Federal. Entonces la adquisición de un inmueble es un acto aislado. De hecho, la Inspección General de Justicia, por la ley 22.315, lleva un registro de actos aislados. Pero si ese inmueble se da en locación, ese acto aislado deja de ser tal y se convierte en un acto permanente. Porque yo la locación la celebro como mínimo por 36 meses, con la nueva ley de alquileres, que no es tan nueva. Y eso nos lleva a que va a tener que tener una representación permanente en el país, un apoderado. Y vamos al tercer punto, ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, fíjense que siempre nos habla del objeto social. Por eso decíamos que el objeto social es la medida de la capacidad de la sociedad. Establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente. Fíjense que nos establece también niveles. Establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente. Por eso comenzamos la clase hablando de descentralización geográfica, para que ustedes sepan cómo puede actuar una sociedad extranjera en el país.
Una filial no está comprendida en el 118, porque es una sociedad argentina, pero de sucursal para abajo está comprendida en el 118. Y nos da Profe, ¿le tres... puedo hacer una Sí, cómo no, pregunta? Sí, dígame, Dayana. Sí, justamente eso, que ahora usted de vuelta volvió a mencionar el tema de la descentralización geográfica y me quedé un poquito ahí trabada. Usted explicó que las filiales son sociedades constituidas con patrimonio propio. ¿Qué relación tienen, por ejemplo, cuando usted habló del Banco Santander? ¿Qué vínculo o cómo se llamaría ese vínculo con el Control banco que está societario. en... Control Ah, societario, artículo 33. son sociedades controladas, sería. Son sociedades controladas, claro. Ah. Sí. ¿Y qué Sí. diferencia por eso de una sucursal? Las sucursales no son controladas. Que la sucursal no tiene personalidad jurídica propia. Ah, claro. Santander Río o Santander es un banco argentino. Sí. Esa es la diferencia. La sucursal sigue siendo extranjera, aunque se le dé un patrimonio propio. Ah, ok. Gracias. ¿Entiende la diferencia? Es como si usted va a contratar al Banco Provincia sucursal Monte Grande. O sea, en realidad está contratando con el Banco Provincia, ubicado en La Plata, en la calle, que si no me equivoco, 7 o 13, no me acuerdo la verdad, creo que 7. Que la casa central está en la calle 25 de Mayo, en Capital Federal. Bueno, lo que estábamos hablando. Irónicamente, el Banco Provincia tiene la casa central en Capital Federal. La paradoja. ¿Y un asiento qué sería, profe? Un asiento sería lo que sería una agencia. Ajá. O sea, un lugar donde se realizan operaciones puntuales. Esto se usaba mucho cuando yo era joven, en la década del 80, con la venta de pasajes aéreos, que había locales específicos. Después de eso se fue, digamos, disolviendo, porque después aparecieron las agencias de viajes que intermediaban en la compraventa de pasajes, pero sí aparecen las terminales aeroportuarias, en donde ustedes tienen, digamos, los distintos lugares donde usted puede comprar los pasajes. Pero de hecho ya se compran por internet los pasajes, en realidad. O sea, muchas cosas ha cambiado la forma, la metodología de la operatoria. Bueno, lo hemos visto con la pandemia. O sea, yo he comprado, por ejemplo, no sé si, bueno, lo conté acá, libros en la provincia del Chaco. ¿Y cómo iba a comprar libros en la provincia del Chaco? Y sin embargo los compré. Y la verdad que a muy buen precio. Lástima que en vez de traerme un libro que yo pedí, me trajeron un código distinto. Pero bueno, igual me sirve el código. No sé si me lo hicieron a propósito o fue un error, pero bueno, no importa. Bueno, debe cumplir 3 requisitos. Primero, acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. O sea, yo tengo que probar... ¿Lo puedo interrumpir antes de seguir? ¿Cómo? ¿Lo puedo interrumpir un cachito antes de seguir? Sí, cómo no. Me quedó una duda. Entonces, la actuación habitual es la que está dentro del objeto social y los actos aislados estarían fuera de ese objeto social, ¿no? No, todo está dentro de su objeto social. Todo no puede está dentro actuar. del objeto social. Simplemente plantea como de manera genérica los actos comprendidos en su objeto social. Estarían comprendidos lo que serían los actos aislados. Sí. Después dijo que el objeto social era la medida de la capacidad de la sociedad. Claro, porque volvíamos a la clase inicial, o sea, un poco recuperando conocimiento, lo que veíamos, la diferencia entre objeto del contrato, objeto social y actividad social. Acá estamos viendo, digamos, de forma evidente, cómo el objeto social está determinando qué actos puede realizar en la República Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Entonces, acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. Fijar un domicilio en la República cumpliendo con la publicación e inscripción exigidos por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República.
justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará. Esos son los requisitos que debe cumplir para actuar de cualquiera de las formas en que ejerza una actuación habitual. Y por último nos agrega algo que ya mencionamos: si se tratara de un tipo de sucursal, si se tratara de una sucursal, se determinará además el capital que se le asigna cuando corresponda por las leyes especiales. Dije tipo porque en realidad estaba leyendo por error el 119, la vista se me fue. El 119 nos habla del tipo desconocido. El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro estado bajo un tipo desconocido por la ley de la República. Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplir en cada caso con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos frente a una sociedad que quiere actuar en nuestro país, pero es de un tipo desconocido, no reconocido por nuestra legislación, que son 8 tipos sociales, entonces, para que el Estado le reconozca la posibilidad de actuar en el país, se tiene que inscribir, no la sociedad con personalidad en el país, sino como sucursal, como establecimiento o la realización de actos aislados. Entonces, los requisitos que le va a pedir son los requisitos que tiene que cumplir la sociedad con el máximo rigor que actúa en la República Argentina, que es la sociedad anónima. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Tipo desconocido, el requisito a cumplir son los que hacen a la sociedad anónima. Caras. Esto para obtener la inscripción. Pero no la inscripción como sociedad, sino como sucursal, como establecimiento, como agencia, como representación permanente. El 120 nos habla de la contabilidad. Es obligatorio para dicha sociedad llevada en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad. Fíjense que nos habla del contralor que corresponda al tipo de sociedad. No se olviden que esta es Ley General de Sociedades. Se aplica subsidiariamente a otras leyes que regulan personas jurídicas. Por ejemplo, entre ellas las cooperativas. ¿Una cooperativa puede actuar en la República Argentina? Sí, lo puede hacer. ¿Cuál es el ente que se va a encargar? Entonces es el INAES. Pero al mismo tiempo, si actúa como un banco, y eso tiene que ver con el objeto social, un poco respondiendo a lo que planteaba Evelyn, el objeto es financiero. ¿Quién va a actuar? El Banco Central de la República Argentina. Y se actúa como una aseguradora, la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia actúa siempre, porque es el órgano que ejerce el poder de policía. Representantes, responsabilidades. El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley, y en los supuestos de sociedad de los tipos no reglamentados, la de los directores en las sociedades anónimas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los administradores? La que surge del artículo 59, responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Y cuál se aplica a los administradores de las sociedades anónimas? Bueno, la del 274 o 275. Como también la acción social de responsabilidad. Por eso hace una distinción entre tipo reconocido y tipo desconocido. Si fuera un tipo desconocido, se aplica las reglas de los directores de la SA.
Otro tema importante es el emplazamiento en juicio. Emplazamiento de juicio es la notificación y obviamente la obligación de contestar demanda bajo apercibimiento de considerarla en rebeldía. El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República. A. Originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio. Repito, originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio. Fíjense que habla de acto o contrato, no habla de una continuidad de contratos, sino de un acto o de un contrato. Si existiere sucursal, asiento, por eso yo les planteaba que el asiento es sinónimo de agencia, o cualquier otra especie de representación en la persona del representante. Ahora, ¿una sociedad extranjera se puede inscribir en la República Argentina? Sí, como sociedad. Y esto lo da la solución el artículo 123. Que amplía de alguna forma los actos que puede realizar, porque cuando hablamos de constituir una sociedad en la República Argentina, estamos viendo que actúa como accionista. Entonces, para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditarse ante el juez de registro que se ha constituido de acuerdo a las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso. Es el artículo 123, Marta. No se haga problema, Clara, o sea, todos tenemos inconvenientes, por eso la asistencia es relativa, porque sabemos que nos estamos manejando con la conectividad virtual. Bien. El 124 regula lo que se conoce en doctrina sociedad constituida en fraude de la legislación argentina. Y es el supuesto de la sociedad que tiene la administración principal o el asiento principal, la actividad principal, perdón, la administración o la actividad principal en la República Argentina, pero está constituida en otra jurisdicción soberana. Entonces, ¿qué es? ¿Una sociedad argentina o es una sociedad extranjera? Y eso es lo que trata de responder el artículo. Entonces, una sociedad que tiene su administración principal en el país o su objeto principal en el país, aunque esté constituida en el extranjero, va a ser considerada una sociedad argentina en cuanto a su constitución, funcionamiento y liquidación. Por las dudas aclaramos, no plantea la nulidad de la sociedad.
¿Por qué no plantea la nulidad? Porque yo no puedo, en la República Argentina, plantear la nulidad de una sociedad constituida en el extranjero. Solamente esa jurisdicción soberana puede plantear la nulidad y aceptarla. O en esa jurisdicción se puede plantear la nulidad y aceptarla en la jurisdicción. Entonces quedaría como en una situación como sociedad irregular. No se le reconocería la personalidad porque en realidad está en fraude a la legislación argentina. Entonces lo que se le va a exigir para que sea considerada una sociedad regular es que se constituya en la República Argentina. Leo el artículo. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de la formalidad de constitución, de su reforma y contralor en funcionamiento. Hay un tema interesante que son las sociedades offshore. Hay distintas resoluciones por parte de la Inspección General de Justicia acerca de las sociedades offshore. A partir del año 94, con lo que sucedió en Cromañón, se prohibió la actuación. Después, con el anterior gobierno, se permitió la actuación en la República Argentina y esa legislación que vino a derogar la resolución en lo pertinente, la resolución en 7 del 2015, se volvió a poner en funcionamiento cuando Ricardo Nissen volvió a asumir funciones. Y hay que entenderlo de esta forma. Las sociedades offshore, que significa aguas afuera, per se no son sociedades ilegales. Son sociedades extranjeras. La ilegalidad surge cuando son utilizadas para evadir impuestos o el lavado de activos, o intervienen intermediando en actos ilícitos como el tráfico de armas o el tráfico de estupefacientes. Pero por sí mismas, en realidad, no son sociedades ilegales. Por eso cuando uno leía sobre los Panama Papers, que todos los que tenían sociedades offshore parecían delincuentes, no, ojo, paren. Nosotros estamos en una universidad, es lo que tenemos que aprender. No todas las sociedades offshore son sociedades que estén vinculadas a actos delictivos. ¿Las hay? Sí. ¿Hay una presunción en contra de ellas? Sí. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera, lo que impulsa es que estas sociedades tengan regulación. Normalmente están en paraísos fiscales o cuevas fiscales, que son normalmente países que tienen poca capacidad productiva, son islas, entonces lo que venden son servicios financieros. Bahamas, Seychelles, las Islas Caimán, incluso el estado de Colorado en Estados Unidos, que no es un estado pobre, pero bueno, tiene sociedades offshore, las reconoce. Y hasta no hace mucho tiempo Uruguay también tenía, en la década del 90 era común. La hija del presidente Menem tenía sociedades offshore
Y de hecho, bueno, el tema de Cromañón, una de las sociedades que administraba Cromañón era una sociedad offshore constituida en Uruguay. Entonces vemos que los países que tienen pocos recursos tienen esas iniciativas. Por ejemplo, en este momento Uruguay lo que tiene como iniciativa es seducir a los empresarios argentinos a que se radiquen en su jurisdicción. O sea, está haciendo una, digamos... ¿Y en qué beneficia a las sociedades argentinas radicarse en otro país? El empresario argentino que paga menos impuestos. Que paga menos impuestos. Porque cambia el domicilio fiscal. O sea, que el domicilio fiscal lo tendrían en Uruguay y acá tendrían la locación del objeto de la sociedad. Lamentablemente sí. O sea, para, ¿Y digamos, entonces empresas... qué serían impuestos que Argentina no cobraría? No. O sea, si la empresa se radica en Uruguay, para nosotros sería una sociedad extranjera. Sí cobraría impuestos vinculados a, por ejemplo, la actividad que desarrolla en el país, IVA y ganancias, pero no bienes personales, por ejemplo, de la empresa. El empresario tiene domicilio fiscal en Uruguay. Ok, gracias. Esa es la diferencia. Bien. Podemos decir, como esta definición que la voy a decir, la tomo de la resolución de la Inspección General de Justicia número 2 del 2005, que las sociedades denominadas offshore, se escribe O-W-F, shore, S-H-O-R-E, son aquellas que se constituyen en un país que les impone la obligación de desarrollar su actividad fuera de él. En cuyo caso las benefician con un tratamiento tributario muy ventajoso. Esta resolución 2 del 2005 las excluyó como sujeto de derecho, pero, bueno. Se me enojaban los caniches, discúlpenme. Las excluyó como sujeto de derecho, pero posteriormente, por los cambios de idea, de inversión, necesidad de inversión, se habilitó la actuación y ahora lo que se ha determinado es que para actuar en el país, la sociedad offshore tiene que demostrar que su controlante, la que la creó, actúa en la jurisdicción originaria yo voy a repetir lo que leí, Marta. Las sociedades denominadas offshore son aquellas que se constituyen en un país que les impone la obligación de desarrollar su actividad fuera de él, en cuyo caso las benefician con un tratamiento tributario muy ventajoso. ¿Sí? ¿No hay de qué? Entonces, lo que tienen que acreditar es que esas sociedades controlantes pueden actuar en el país de origen. En realidad, en la práctica se las diferencian en dos categorías a las sociedades offshore. Las sociedades offshore de derecho y las sociedades offshore de hecho. Las de derecho son las que expliqué. Es cuando la legislación le prohíbe actuar en el país. Por ejemplo, en las Islas Caimán. Dice, bueno, acá no pueden actuar. Entonces le presta la estructura jurídica. Panamá es otro país, por ejemplo. Y de hecho, es que el país anfitrión que les permite la registración, les permite la actuación, pero a la sociedad no le interesa actuar en ese país porque no tiene envergadura de mercado.
no tiene escala. No es lo mismo actuar en Uruguay con 3,5 millones de habitantes que actuar en Argentina con 46 millones de habitantes, o actuar en Chile con 19 millones de habitantes, o actuar en Bolivia con 11 millones de habitantes. También influye el poder adquisitivo, no tanto el territorio per se. Hay países muy pequeños, como Suiza, como Alemania, como Italia, como Inglaterra, que claramente, aunque son pequeños países, territorialmente hablando, aunque duplican a la población argentina, tienen un PBI 3 veces superior, 4 veces superior. Hay una categoría especial que son las sociedades vehículo. Así se las llama, sociedades vehículo. Aunque suene extraño. Las sociedades vehículo son sociedades offshore también. Pero se les permite la actuación en la jurisdicción argentina porque actúan como vehículo de inversión, como vehículo financiero. Lo que sí tienen que probar es que la controlante sea una sociedad que actúa normalmente en la jurisdicción donde está inscripta. Eso es fundamental. Profe, ¿podría repetir? Se les permite la actuación y ahí me quedé. Dentro de la jurisdicción argentina como vehículo de inversión, pero tienen que demostrar, acreditar que la sociedad controlante tiene una actuación normal en la jurisdicción donde está inscripta. Entonces, vuelvo a decir, sociedades offshore son aquellas que se constituyen en algún paraíso financiero, se les otorga una personalidad jurídica, pero normalmente no se les permite actuar en esa jurisdicción. Aunque hay una subcategoría que es la sociedad offshore de hecho, que si bien la legislación les puede permitir la actuación, pero como no tienen envergadura de mercado, no lo hacen. Entonces se convierten en sociedades offshore directamente. ¿Cuál es la particularidad? Que se constituyen solamente aprovechando la estructura jurídica. Obviamente tiene una presunción no de ilegalidad, pero sí de actuación indebida. Porque si yo no tengo nada que ocultar y no tengo ningún inconveniente en pagar impuestos, constituye una sociedad en la República Argentina. Quienes se van a Uruguay lo hacen para pagar menos impuestos. ¿Pero solamente por eso? Esa es la pregunta que queda. ¿O es que tienen algo que ocultar? Ese es el problema que tenemos en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica, que la mitad de los insumos que se mueven o aportes o dinero que se mueve, la mitad está declarado y la mitad no. Claro. Ahí bueno, pero es el problema que tenemos es la economía en negro, que es lo que yo le planteaba como tema de tesis al profesor. O sea, eso genera la economía en negro, que después tengamos trabajadores que después no se pueden jubilar porque no tienen aportes. El 40% de la economía está en negro, y ese dinero hacia algún lado va. Sí, pero no solo está en la economía privada, sino también en la estatal, porque hablemos cuando se pagan los plus, no sé, en los docentes, por ejemplo, y esos plus no tienen ningún, cuando uno se quiere jubilar, no sirven, no se pueden usar. Sí, pues Entonces, no también remunerativo. En eso tienes razón, Estado. pero no es negro propiamente dicho, porque está declarado. O sea, si bien no genera, digamos, no se calcula para el aporte jubilatorio, para la contribución, el aporte per se, pero no es negro, porque está declarado. Es no remunerativo. ¿Sí?
Eso técnicamente hablándolo, simplemente para que quede claro, no es negro, es no remunerativo. Aunque usted lo considere negro, que está justificado, pero no lo es. Técnicamente hablando no lo es porque está declarado. En negro es cuando yo le paso el recibo del sueldo, le deposito y después lo hago pasar por la ventanilla y le doy un sobre con la mitad del sueldo en negro, sin declarar. Eso es negro. Que en realidad sería no regularizado, porque negro sería medio, bueno, Gracias. indebido. Gracias por la aclaración. Del lenguaje. Bien. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Espero que la clase les haya servido, les haya sido entretenida, no les haya sido pesada.